No hace falta pasaporte, no se necesita una visa. Esto es un viaje con vos. El espacio radial sin fronteras, donde nadie es forastero y todos se sienten como en casa. Yo soy de la Bota, soy de Santa Fe, somos de Santa Fe, somos de la Bota, somos amigos del profesor Norberto Sola, el dueño de la máquina del tiempo, que me imagino que en este momento ya debe estar en el patio de su casa preparada para viajar. Hola, profe Norberto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buen sábado para todos, ¿cómo le va? Sí, Bien. estamos listos. ¿Está listo? Bueno, sí. ¿Aceptás un pasajero más? Porque estoy acá con María Florencia Ferraro, nuestra licenciada en psicología. Pero por favor que se suba nomás y se ajusten los cinturones. Bueno, hola Norberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿hay lugarcito que se sienta atrás o adelante? ¿Cómo hacemos? No, que vaya atrás, perfecto. Por favor. El cinturón, cuidado, el cinturón, por favor. Bien, profe, preparo la máquina del tiempo. Acá tengo el teclado preparado. Espera un poquito. Dame un segundo. ¿Qué tecleamos? Pará, que yo estoy arrancando y no me dijiste el año. Y año 1904. Espera, 1904. Está duro el teclado. Che. Listo, ahí. Le doy enter, pego el sogazo. Vámonos más. Agárrate, María Florencia, Sin miedo, Te vas a despeinar un poco, pero ahí vamos. Bueno, vamos a comenzar con la historia de hoy, que la estuve preparando unos días. Sí. Precisamente vamos a una fecha muy particular, un 21 de abril de 1904. Acá, o sea que estamos... Lugar cerca de Santa Fe. Ajá. Nos vamos a ir para la localidad de San Javier. Bien. Y vamos a analizar lo que fue el último malón, así se lo denominó. Algunos dicen rebelión, otros dicen revolución, otros llaman alzamiento de los aborígenes mocovíes en contra de las autoridades del poblado. Fue algo muy controversial para la época. Estamos hablando de 1904, cuando supuestamente el norte se había pacificado a sangre y fuego, con el tema de, como llamaban en esa época, el conflicto con los indios, o el problema de los indios, la problemática indígena, que todo derivaba hacia un mismo denominador común, era eliminar o exterminar o aplacar las revueltas aborígenes del norte de santafesino, límite con el Chaco. En este caso, estamos muy cerca de la ciudad capital, y este 21 de abril es un día muy particular. Quienes sean de la zona o del lugar, hasta el día de hoy lo tienen presente en su memoria. No fue un día común y corriente, ni un día más. Fue un día que, previo a esa fecha, ya se venía sospechando que algo iba a pasar con los indios, como lo llamaban ellos. Algo está tramando la indiada, algo en la toldería va a pasar. ¿Cómo era la ciudad en ese momento de San Javier? Y como toda ciudad teníamos el centro con las principales familias, iglesias, familias de origen criollo, otras de origen extranjero, teníamos ya la inmigración presente, y en un sector de la ciudad que le llamaban la zona de los indios, la indiada, estaba la toldería, que era donde estaba esta comunidad mocovíe, comunidad que estaba siendo desde siempre, desde la llegada del hombre blanco, digamos, a la zona, explotada, estaba siendo prácticamente no estaba integrada a la sociedad del poblado, sino que estaba siendo marginada. Cualquier conflicto o problema, la culpa siempre eran de los indios, y a esta complejidad social se le sumaba el tema hasta espiritual y religioso, que venía preparando, o podemos decir predisponiendo lo que iba a ser la rebelión, la revuelta. Los indios, como todos sabemos, tienen su concepción espiritual muy formada, muy férrea. De hecho, son años de que han querido someterlos y ellos siguen porfiándola. Estaban, digamos,
asociados a imágenes religiosas y a sus creencias, digamos, de antaño, y había un fundamento detrás de todo eso, de que en cierto momento de ese periodo iba a venir un diluvio que iba a cubrir todo San Javier, y después de ese diluvio, que iba a ser un castigo para el blanco o el criollo que tanto había maltratado a los indios, solo iban a sobrevivir los mocovíes y iban a recuperar el poder que habían tenido antaño siendo una gran nación. Asociado a esa parte religiosa y espiritual estaba todo lo demás, que era la vida diaria, los maltratos, la explotación, la esclavitud, y sobre todo el desprecio de la población hacia ese sector de la sociedad que siempre estaba siendo relegado. Se fueron sumando muchos hechos fortuitos o no, de diferentes robos, ya sean de animales o de cosas particulares, y la culpa siempre la tenían los indios. Los allanamientos de la policía provincial siempre caían en esa zona, el maltrato era permanente, y los indios siempre quejándose de que ellos no eran culpables de esos desmanes o esos robos, sino que eran otros, y que la culpa siempre la tenían ellos. Días previos a este 21, hay unos asaltos, unos robos de caballos. Las autoridades del pueblo envían a una persona a increparlos a su lugar. Los indios se malentonan, se enojan, son algunos capturados, llevados a un lugar cerca de la comisaría, donde prácticamente están hacinados este grupo de aborígenes mocovíes que son apresados. Justo también en ese momento hay un contagio de sarampión. Algunos tienen que ser derivados a nosocomios de la ciudad de Santa Fe, y ya el clima se estaba caldeando, o sea, como que estaba todo, el caldo de cultivo ya estaba todo preparado para que hubiese una manifestación, una revuelta. Y también tenían sus problemas internos los mocovíes. Tenían un cacique, en este caso era Mariano López, que estaba siendo muy mal visto por su propia gente, porque era el que siempre negociaba, trataba con las autoridades políticas, y lo que estaba haciendo era un rédito personal en esas negociaciones, dejando de lado a sus pares. Entonces esto ya empiezan a verlos con desconfianza, ya dudan de su poder de decisión de cacique, y aparecen dos hermanos de Mariano López, que empiezan también a disputarle el poder interno. Siempre, digamos, en los aborígenes, el tema del poder político dentro de la comunidad es hasta una parte hereditaria, o sea, hay cierto sector, cierto linaje que es el que se va pasando el poder del cacicazgo. Y en este caso ya los hermanos estaban interpelando a este Mariano López de ser un traidor, de jugar siempre a favor de las autoridades políticas provinciales o del mismo San Javier, y la población empieza a alertarse. Entonces se empiezan a armar, la población extranjera y criolla se empiezan a armar en la ciudad, empiezan a formar diferentes cantones en las azoteas de casas particulares, hasta en la torre de la misma iglesia. Empieza a haber disputas dentro de la misma ciudad, y los mocovíes, que eran muy férreos a sus creencias, pensaban que esta profecía, que iba a llegar este diluvio, que iba a someter a esa población extranjera que se había apoderado de sus tierras y los estaba sometiendo, también eso los hacía ellos prácticamente invencibles contra las balas de sus enemigos. Tenían la creencia de que podían ir y atacarlos y las balas se iban a convertir un poco más en barro y no le iban a hacer daño a sus cuerpos. Y empiezan los primeros enfrentamientos, donde grupos reducidos de malones ingresan a la ciudad. Los guerreros van a caballo y sus capitanes a pie. Imagínate lo que fue ese enfrentamiento. Ellos venían con lanzas y cuchillos y flechas, y desde los azoteas de las principales casas y de la iglesia estaban disparándole a mansalva. Empieza una masacre desmedida, prácticamente dejan un tendal impresionante de personas dispersas por las calles, o sea, de estos mocovíes. Hay todo un miedo de esta población y por lo tanto hacen un reclamo a las autoridades provinciales, y hay
lo que falla es la estrategia militar de los mocovíes, porque ellos habían derrumbado los palos de telégrafos que comunicaban San Javier con Santa Fe, Ajá. para de esa forma impedir los refuerzos, digamos, de la policía provincial o del ejército, pero no tenían en cuenta el otro tramo del telégrafo, que iba de San Javier hacia el norte. Entonces, los pedidos de auxilio de las autoridades políticas y policiales llegaron a la zona de Reconquista, y de ahí directamente se comunicaban con la capital. Por lo tanto, quien estaba de gobernador, que en su caso era Freire, manda un vapor, o sea, un barco, con refuerzos policiales para llegar a la ciudad. Pero iban a demorar unos días. Prácticamente cuando llegan los refuerzos, ya el alzamiento, la rebelión ya estaba prácticamente destruida, los indios habían sido dispersos, algunos capturados, otros fueron directamente ejecutados. Tenemos en cuenta el desprecio que tenían las autoridades hacia esta población, era terrible. Entonces, mediante justificación de pseudos enfrentamientos, prácticamente los acribillaron. Hubo fusilamientos, hubo torturas, fue terrible lo que sufrió este pueblo, que venía soportando de años el sometimiento, el desprecio continuo de la población, cuando lo único que querían ellos era volver a tener injerencia en el territorio que de un día para el otro habían perdido. Tengamos en cuenta que estas comunidades no tenían el sentido de la propiedad privada, que sí lo tuvo después el gobierno cuando repartió tierras y llegó la inmigración. Así que a mí me parecía importante rescatar esto y verlo desde los diferentes focos. Si bien sucede en pleno inicio del siglo XX, es una historia que prácticamente por los colegios no pasa, o sea, no existe. Estamos más pendientes de los levantamientos de Tupamaru en el Perú, y no tenemos en cuenta o desconocemos esto que a pocos kilómetros de la capital provincial sucedió en 1904. También, si vemos, digamos, desconfiamos de lo que leemos y de lo que analizamos, está detrás el papel preponderante de la prensa del momento con este levantamiento. Prácticamente los pocos diarios que había en la zona, todos dependían del gobierno provincial. Entonces la historia iba a tener una sola vista, una sola dirección, y era más fácil tomarlo como un levantamiento de algunos indios revoltosos, para que tampoco esto surtiera efecto de contagio en otros lugares donde la problemática aborigen estuvo presente y estará presente, porque ellos siguen estando entre nosotros. Esa es otra visión de que por ahí el colegio nos ha adoctrinado de cierta forma, de que hablamos de los aborígenes del pasado. Si vos agarras los textos de estudio, hablan de cazaban, pescaban, habitaban, no te hablan en presente, y es algo que está muy presente y comúnmente aparece en los medios nacionales o provinciales cuando hay este hecho de violencia, con la estigmatización que tienen desde la época de 1870, que son salvajes, que incivilizados, que van en atropello contra la civilización y el progreso, y no se toma en cuenta que estas poblaciones lo que están reclamando es ser incorporados en la sociedad de un Estado que prácticamente los ha hecho de lado o no lo ha tenido nunca en cuenta, salvo cuando han necesitado algún favor, ya sea político o económico. Pero tengamos en cuenta que estas poblaciones siguen estando entre nosotros. A pocos kilómetros de Santa Fe tenemos todavía la comunidad mocoví, y desconozco las condiciones en las cuales están viviendo estas personas, pero supongo que no deben ser de las mejores. Y también hay que tomar en cuenta cómo los políticos de la época tomaron este levantamiento y qué resolución tomaron, que fue directamente aplacar a través de sangre y fuego. No hubo negociaciones, no hubo interpretaciones de por qué estas personas exigían tal o cual cosa o qué le pasaba por su cabeza, sino que se tomó que era un grupo de salvajes enajenados en contra de la población pacífica y próspera en progreso que había en San Javier. Es una problemática que convivimos a diario. Tengamos en cuenta que hay que ver cómo nos concebimos nosotros como sociedad y ver de qué forma nos percibimos nosotros mismos como tales. O sea,
Todos tenemos algo de aborigen, algo de negro, algo de italiano, algo de español, hasta algo de asiático, o sea, pero en ningún momento lo analizamos o nos autopercibimos como tales, sino que tomamos partido por uno o por otro, y el diferente, el distinto, siempre es el enemigo, siempre es el que viene por algo o para algo, y en este caso los diferentes y los distintos eran exterminados o masacrados. Me parece que para la población de San Javier fue un hecho importantísimo que marcó mucho su memoria, y era razonable rescatarlo, más por la fecha, que fue un 21 de abril, y el 19 fue el Día Internacional del Aborigen, o sea que son fechas muy cercanas, y replantearnos como sociedad cómo estamos viendo esta problemática del aborigen, problemática que surgió estos últimos años con el bunsojero. Mientras los indios estaban detrás de los árboles, no era problema. Cuando se taló el monte y se sembró la soja, aparecieron personas. ¿Qué hacemos con esas personas? Y los gobiernos directamente no hacen nada. Y hay gobernadores que directamente los cargan en trenes y los mandan a otras provincias. Claro. Si no, ¿cómo nos explicamos que en pleno Rosario haya un barrio Toba? Así que me parece esencial volver a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, cómo nos autopercibimos, y si tenemos conciencia que tenemos un poco de cada uno de estos componentes de la sociedad en nuestras venas, que eso sería lo más importante rescatar de todos estos conflictos, cómo percibimos al otro y cómo nos percibimos nosotros mismos. Me parece que por ese lado va la onda. Perfecto, profe. Gracias por este viaje por el año 1904. Gracias por este viaje por el último malón y gracias también por la reflexión. Profe Norberto Sola, nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Nos vemos cuando vos quieras, no hay problema, sabés que la máquina está siempre lista. Perfecto, gracias. Nos vemos. Gracias a vos, hasta luego. Chau. Bien, amigos, seguimos haciendo un viaje con vos. Gaby Parjón, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? ¿Te parece? Vendemos y ya estamos aquí en compañía de María Florencia Ferraro. Irse lejos sin moverse de lugar. Moverse con el dial fijo en LT10. Recorrer el mundo y los mundos con los oídos abiertos como alas. Un viaje con vos. Banda viajera